Aira, ¿sabes hacer tortillas? Claro que sé hacer tortillas. ¿De harina? Sí, de harina. Yo vendía tortillas de harina y en la Roma. ¿Qué? Sí. Hola, estás en el episodio 2, Paisa y Maisa, del podcast It's Not About the Money. Somos Mayra y mi esposo José y somos los Cota Parada. ¡Comenzamos! Pues les platicamos que la idea... Bueno, primero que nada déjame platicarles que pues vivimos en la Ciudad de México hace un par de años. Estuvimos allá y se nos ocurrió una idea, una grandísima idea. Dijimos, estamos acá, pues emprendamos. ¿Por ¿Qué qué no podemos abrimos hacer? una cafetería? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser? Ahí, donde vivíamos, la Ciudad de México, si algo podemos reconocerle es, a pesar de, no, más bien, como tiene tan buen clima, pues se presta mucho para que el área esté muy arboleada, se pueda uno caminar bien a gusto, bien rico, lo disfrutamos mucho. Y pues también era muy agradable sentarse en los cafés, porque por lo mismo hay muchos cafecitos y uno se puede sentar y disfrutar, ¿no? Y ver a la gente caminar y chismear y también probar panes, porque son muy buenos para hacer repostería y pan. Sí, pues veíamos todo eso y dijimos, qué padre una cafetería, pero con nuestro sello, Esencia. a nuestra esencia, algo así muy sonorense. Exactamente, queríamos imprimir el alma sonorense en ese proyecto. Entonces decíamos, no puede ser una cafetería, no podemos ofrecer lo mismo que los demás. Vamos a pensar out of the box, fuera de la caja. Y llegamos con esta loca idea de una cafetería tortillería, una tortillería café. Que cuando platicábamos así en nuestros conocidos, pero ¿qué? ¿Cómo? Pero, ¿Qué? ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿No? Era, pues sí, era algo la verdad muy arriesgado, muy soñador, pero lo logramos, Dijimos, lo tuvimos. no, creo que hicimos las cosas muy bien, porque en ese momento pues nos acercamos a profesionales, ¿no? O sea, tanto para el proyecto nos buscamos a una agencia de marketing buenísima, la verdad, que nos ayudaron a seleccionar el nombre, por ejemplo. Les platicamos todo la idea que traíamos de negocio y creo que nos cacharon así todititas esas ideas que traíamos nosotros y nos ayudaron a plasmarlas desde el nombre, ¿no? Desde el nombre. Así es, y ese nombre pues Paisa y Maisa, ¿no? Fue como en el que iniciamos y tuvimos nuestro negocio ahí en la colonia Roma Norte, en Yucatán 28. 28A. Por ahí probablemente todavía vean algún negocio, yo creo. Yo creo que sí, porque es una zona pues muy buena. Hay muchos negocios ahí a la redonda, hay un hotel enfrente, pasa el trole, ¿sí? El trolebús, el tranvía. Entonces es un punto buenísimo. Y pues bueno, dijimos, bueno, vamos con la cafetería. Tortillería o como Tortillería café. Tortillería café, y ahí en el proyecto nos fuimos adentrando y que dijimos, no, pero pues que también las coyotas y también los coricos. Y hay que vender burritos y hay que hacer guisos como si estuviéramos allá. Hicimos carne con chile, hicimos chilorio, hicimos chorizo, frijoles puercos, machaca, carne deshebrada, bueno, cosas deliciosas. Muy deliciosas. Y todo hecho ahí, café, talega. Así es, y pues no nomás vendíamos café de talega, como éramos una tortillería café, vendíamos lates, vendíamos café fríos, vendíamos mocas, chais, tés. Sí, la verdad que dijimos, y esto. Y de repente ya se amplió ahí la oferta, ¿no? Pero El caso es que
pues no teníamos experiencia, Ujú. teníamos muchas ganas de que obviamente este proyecto Funcionara. le pusimos mucho amor y mucho cariño y pues iniciamos un proyecto muy ambicioso, ¿no? Muy Donde soñador. teníamos un menú muy amplio Ujú. de cosas sonorenses y cosas típicas que encuentras en un café de especialidad. Ujú. Sí, porque han de saber que, la verdad, cuando vimos que ya decidimos que íbamos a hacer este proyecto, dijimos, vamos a hacerlo bien, vamos a capacitarnos, nos fuimos a capacitar en una cafetería muy buena, nos enseñaron a hacer todos esos cafés, fuimos, la verdad que tuvimos mucha suerte porque en el área de las tortillas también hubo una persona que se dedica a hacer tortillas que nos abrió las puertas de su negocio y le tenemos que agradecer muchísimo porque vimos ahora sí que desde las entrañas cómo funcionaba una tortillería sonorense, una tortillería norteña y pues también en el área de la maquinaria fuimos a donde se hacen a la fábrica de las máquinas, conocimos las máquinas, vimos cuál se nos iba a adaptar mejor para el proyecto que queríamos. La verdad que le pusimos toditito el corazón al proyecto. Ahora sí que nos capacitamos en todos los sentidos. Exactamente. Y bueno, es importante mencionar que rentar un local en la Ciudad de México es una locura. La locura total. Una locura, ¿no? Sí. Si no lo decidiste en ese momento, es muy probablemente que para el otro día ya no está el local que te interesaba porque ya te lo ganaron. Y no estamos hablando de locales así, listos. wow. Sí. Sí, esa es otra cosa, La verdad es que hay muchos locales que ni siquiera están listos para poderse volver en un negocio digno, pero aún así todos los espacios, como es una ciudad muy grande, hay tanta gente, Hay mucha demanda, se mueven rapidísimo. Uh-huh. Entonces, pues ese fue otro de los retos que tuvimos, ¿no? Uno, a enfrentarnos a eso, a que como foráneos no teníamos aval porque todos esa es otra cosa. tenían un aval. Sí. Y no lo teníamos, pero bueno, superamos ese reto y después remodelarlo, ¿no? Contratamos un arquitecto que nos ayudó con un proyecto que me encanta. Yo quisiera bueno, ¿cómo hubiera querido traerme así el local? Sí. ¿No? Tenerlo en el patio, que sea para las carnes asadas. Ay, sí. La verdad nos quedó muy bonito. Ahora sí que les repito que se hizo todo con... Salud. Gracias. Ahora sí que les repito que lo hicimos todo con el corazón, que hasta eso fue, o sea, el local lo dejamos chulísimo, la verdad. Lo dejó el arquitecto, ¿no? Pero... Y bueno, esa es otra, ¿no? Como no estaba listo, no pudimos iniciar nuestro negocio desde el día 1, o sea, tuvimos que esperar unos de 6 a 7 semanas a que terminara la remodelación para poder iniciar incluso, y no iniciamos tampoco de inmediato, empezamos a hacer pruebas porque las máquinas de las tortilladoras no las pues no las podíamos instalar porque estaban trabajando en el local. Entonces, ahora sí que, digo, también tuvimos la bendición de que nos pudo apoyar la suegra de uno de mis hermanos y pues nos apoyó en el arranque, ¿no? Exacto. Y algunas últimas compras. Sí. Ay, no. Nos paseamos ahí en el mercado de la Merced. Muy bonita experiencia, muy suave, muy divertida. Ay, no, cuántas aventuras, qué bárbaro. Pero bueno, el caso es que, pero ese primer día, ¿cómo fue? Muchos nervios, la verdad, muchos nervios. Pues iniciamos haciendo tortillas. Yo creo que nos vimos un poco conservadores porque no creo que hayamos hecho más de 10 kilos de tortillas. Pero teníamos mucho miedo también. Teníamos mucho miedo, pues no sabíamos qué iba a pasar. También fue todo un reto hacer tortillas en la Ciudad de México porque cambia el tema del agua, que la altura, ya sabes, sí. ¿No? Lo mismo que pasa con el pan, que si más agua, menos levadura, más levadura, pues aquí no hay levadura, pero pues también pasa. El agua tiene que tener su temperatura y hay que amasarla. Y bueno, fueron muchas pruebas que pues creo que lo logramos, ¿no? Lo logramos
Y bueno, pero ese primer día de la apertura fue pues mucho nervio, mucho miedo, pero también estábamos muy, muy emocionados porque pues ya haz de cuenta que estaba en nuestro proyecto, nuestro bebecito estaba pues ya listo para abrirse. Para ver el mundo. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios no tuvimos día cero en ese primer día. Bendito Dios. En cuanto abrimos, no les voy a decir que inmediatamente ya había filas ahí, no, digamos pues no. que en la primera hora llegó un cliente que estaba esperando una cita por ahí cerca, se tomó un Y café, hace tiempo, ¿no? pidió un burrito, pagó su cuenta y pues nos bendijo esa primer venta. Y ya dijimos, ya, ahora sí que Dios bendiga a ese primer cliente que a lo mejor ni sabe que fue nuestro primer cliente, pero pues nos alegró el día. ¿No? Entonces, pues así empezaron nuestros días, nuestra aventura en Paisa y Maisa, hacer tortillas en la mañana para tenerlas listas, tener pues limpio, tener guisos. Sí, porque hacíamos también, digo, hacíamos las coyotas, hacíamos coricos, pues las tortillas las hacíamos también, pero bueno, hacíamos, ¿no? Pero pues fue parte de, ¿no? Porque al principio no nos podíamos dar el lujo de tener gente que nos ayudara, pues de pagar a gente que nos alivianara un poquito pues toda la labor, pero pues no nos rajábamos. Así es. También nos dimos cuenta que era algo muy importante tener presencia en las redes sociales, ¿no? Así que un negocio en estas fechas que no esté en internet, haz de cuenta que no existe. Y sí, porque por ejemplo, muchos conocidos de Sonora nos ayudaron muchísimo a repostear cuando abrimos o a decirle gente que sabía que estaban allá de que oye, unos conocidos abrieron un negocio, que la verdad les agradecemos muchísimo porque sí nos llegaron clientes de que ay, es que fulanito, sultanito me dijo que habían abierto y pues venimos a probar. Ahora sí que nos ayudó muchísimo eso, se los agradecemos infinitamente, pero pues también nos falló a nosotros en que pues necesitábamos toda esa gente que no tiene los conocidos en Sonora, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo fuimos aprendiendo con el tiempo, pero a lo mejor debimos habernos preparado también en esa parte de hacer más ruido, ¿no? Hacer más ruido tanto ahí de manera física, de manera local. Una apertura formal. Como en las redes sociales, ¿no? También no nomás llegar a nuestros conocidos de Sonora, que a la vez le decían a los conocidos en la Ciudad de México, sino que también tener ahí presencia en la Ciudad de México. Y pues para nuestra mala suerte, no todos los sonorenses viven en la Roma Norte, entonces muchos tenían que planear esa ida, ¿no? Muchos querían ir, pero pues entre semana era difícil porque la ciudad es inmensa o vives en otro lado de la ciudad. Entonces, pues tenían que planear sus fines de semana para poder ir a visitarnos. Y fue algo que fuimos aprendiendo durante la marcha, ¿no? De que dijimos, no, pues tenemos que abrir el domingo, porque el domingo nos buscaban todas esas personas que no trabajaban el sábado, o sea, que trabajaban hasta el sábado, pues ya no les permitía ir. Entonces dijimos, no, pues vamos a abrir el domingo. Y empezamos a descansar los lunes, ¿no? Y entre comillas, porque teníamos que ver algunos proveedores o visitar. No había descanso. Entonces así es, no había un descanso como tal, pero bueno, pues, somos luchones y fuimos, todos esos retos y obstáculos los fuimos pasando poco a poco. Llevando y pues, como dicen, yo creo que la gente adulta siempre menciona pues de que no te arrepientes de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste. Entonces, y esto es uno de los casos, ¿no? Donde teníamos esa cosquillita y aunque fuimos soñadores y aventureros y riesgosos, pues la verdad al final, aunque nos costó mucho también, tanto desgaste físico como monetario, que tuvimos que desembolsar mucho dinero y no lo logramos recuperar, pues sí nos queda una satisfacción de que nosotros tuvimos nuestro negocio ahí en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Y muchísima satisfacción, yo creo que es algo que yo llevo así en mi corazón, así de que
de que pues ya nos empezaban a ubicar y pues que tuvimos ahí, conocimos a personas fregonas que se dedican a todo ese rubro y en su momento pues yo creo que estas personas van a saber quiénes son si nos escuchan. Un saludo a los dos ahí. Sí. Pero pues esas personas en su momento pues vieron la manera de cómo ayudarnos, cómo apoyarnos y es algo que les vamos a agradecer infinitamente siempre porque pues tuvimos como ese apoyo, ese soporte y que pues a lo mejor para nosotros no se dio, no se nos dio, que también fue algo muy difícil aceptar, llegar a ese momento de decir hasta aquí fue, ya no se puede más. Pero bueno, para nosotros se terminó esa etapa, pero nos da muchísimo gusto ver que esas personas que conocimos siguen con sus negocios prosperando y es algo bien bonito. Crecer, ¿no? Y ahí nos da muchísimo nos gusto. Hemos mensajeado y todo, entonces también pues es parte de este crecimiento y conocimiento que tuvimos. Me gustaría decir pues que siempre hicimos las cosas con mucho cariño y con mucho amor. Sí. Y yo creo que obviamente no lo es todo, pero lo sí que tiene mucho que ver. Lo que nos logró sobrevivir esos 12 meses fue eso, ¿no? Que lo hacíamos con mucho cariño porque estábamos dedicados 100% a eso, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que ilusamente dijimos, y no vamos a dejar de ir al gimnasio? ¡Híjole! Y sí dejamos de ir al gimnasio. Pues, o sea, era o ponernos a hornear o ir al gimnasio, fue un momento así, entonces, y pues ni modo. Pero bueno, también tuvimos días donde estuvo lleno, teníamos gracias lleno. A Dios. Y a pesar de eso, bueno, más bien, gracias a eso, pues andábamos apurados, ¿no? Y terminábamos súper agotados porque era hacer tortillas, era atender, era hacer cafés, era armar los burritos. Sí. Pero bueno, fue una super aventura que no nos arrepentimos en lo más mínimo, la verdad. Y de repente nos empezaron a llegar pedidos de chefs, de restaurantes ahí alrededor que querían nuestras tortillas porque preparaban algún guiso, algún platillo especial que adaptaban y ellos ya les daban tortilla. su toque gourmet, pero pues se veían muy bien y nos daba mucho orgullo ver nuestras tortillas en platillos tan elaborados, sí, y luego algún creador de contenido muy famoso también nos buscaba frecuentemente para hacer sus videos de su comida, pues de este tipo, ¿no? Cuando ocupaba hacer comida sonorense, buscaba nuestras tortillas y también es algo pues muy gratificante. Así es, ¿no? Sí. Y bueno, siempre tuvimos el miedo a ese día cero, ¿no? Al no vender nada, pero nunca llegó ese Gracias día a Dios, cero. nunca llegó ese día que decíamos, ay, ya, vamos. Llegó un día que pensamos que iba a ser el día cero. Y no. Y ya para cerrar. Un cliente nos hizo la venta, ¿verdad? Sí, de que nos llamó un cliente que teníamos también, que le agradecemos muchísimo, que ya nos faltaba como una hora para cerrar. Y nos marca y nos dice, quiero tantos burritos, Y tantos paquetes y casos que... Nos hizo la venta del día. Y fue así como que, cosas tan bonitas que salieron de ahí, la verdad. Entonces, al final de cuentas, fue un proyecto muy agotador, muy soñador. Muy ambicioso. No teníamos la experiencia en ese rubro, muy ambicioso. Pero bueno, aprendimos mucho. Muchísimo, ¿no? aprendimos. Como pareja, como empresarios, como emprendedores, como cocineros. Nos hicimos también más, pues saber optimizar, ¿no? Y poder aprovechar cosas, tiempos, ingredientes, productos. Tuvimos que ponernos a estudiar mucho para poder conservar más las cosas, etcétera, muchas cosas que uno desconoce, ¿no? Pero podemos englobar este proyecto en algo que mencionábamos antes ahorita fuera de cámaras, en el agradecimiento, ¿verdad? Sí. En cómo
mucha gente nos apoyó y a pesar de no ser amigos, y bueno, los amigos también nos apoyaron porque pues uno de ellos hasta festejó su cumpleaños, Sí, ¿no? Y nos llevó sí. un montón de clientes ese día. El día de su cumpleaños, sí, ay, sí, este amigo, la verdad que él sabe quién es, pero siempre agradecidos con él. Pero también gente que no conocíamos, que ya mencionaste un poco, pues que se acercaron, les interesó el proyecto, vieron cómo hacíamos las cosas con mucho cariño, mucho amor, que estaban bien hechas, y también nos apoyaron pues a llegar a esos restaurantes, a esos chefs, a esos influencers, ¿no? Que de repente ocupaban las tortillas para sus videos o para sus restaurantes, y pues es algo muy gratificante, pero pues ¿lo volverías a hacer? Ay, caray. Sí, pero no, o sea, más bien aprovechar todo eso que aprendimos para no cometer esos mismos errores, ¿no? En otras circunstancias, y lo platicábamos ahorita antes de iniciar, pues, o sea, no poner los huevos en la misma canasta. En la misma canasta, sí, creo que... Sí lo haríamos, pero pues en otras circunstancias, obviamente más relajados. no estar nosotros ahí, ¿no? Sí. O sea, sí, pero no así tan... No como tuvimos que decíamos de todo. Sí, que éramos esclavos. Todo y nada, pues entonces... Sí, exactamente, no. Fue un año muy intenso, muy intenso, pero pues no me arrepiento, la verdad, no me arrepiento, pero si se diera la oportunidad, a lo mejor, o la buscáramos, creo que ya sabemos cómo no. Exactamente. ¿Cómo no hacer? Pero, y también sí, el cómo sí, porque hicimos muchas cosas bien también. Hubo muchas cosas buenas. Pero bueno, Entonces, con mucha tristeza cerramos ese proyecto, pero queríamos compartirlos, ¿no? Compartir con ustedes eso. Sí, y bueno, somos Mayra y José, y pues muchas gracias por escucharnos, por escuchar It's Not About the Money, el podcast de Los Cota Parada. Síguenos en todas las plataformas, queremos leer tus comentarios y nos escuchamos la próxima semana.